Bienvenidos a Cinema 20.1. La verdad es que hoy estamos muy emocionados en este programa porque gracias al FICUNAM, el Festival Internacional de Cine UNAM, tenemos la presencia de quien probablemente sea la directora más importante, no diría de Latinoamérica, sino probablemente del mundo. Un hombre que desde su primera película, La Ciénaga, se convirtió en una referencia para estudiosos, para académicos y también para el público cinéfilo en general. Ella es Lucrecia Martel. Bueno, ya dije el nombre de La Ciénaga y me parece que todo el mundo sabe que su directora es precisamente ella. Y con un corpus probablemente que podríamos pensar como muy pequeño, de solamente 4 películas que van justo desde esta primera, que es La Ciénaga, hasta Sama, que es su más reciente película, ha marcado sin duda la pauta probablemente de muchas de las nuevas experimentaciones y rutas de la narrativa contemporánea. Así que tenemos el privilegio de charlar hoy con ella y vamos a arrancar aquí en Cinema 20.1. Lucrecia, muchas gracias por acompañarnos aquí. Gracias, Roberto, por invitarme. Pensábamos, justo después de escuchar la masterclass que das en el FICUNAM, hay un enorme interés, sin duda, como en tu obra y sin duda en escucharte. Así que la verdad es que sí es un privilegio Gracias por invitarme. Que nos acompañes aquí en la universidad. Y bueno, me encantaría arrancar justamente pensando como en parte de tus procesos, en parte de los procesos con los que construyes las películas. Y bueno, quisiera referirme primero a de dónde salen las historias, de dónde salen tus historias. Hablas mucho de relatos orales, de narrativas que te han acompañado a lo largo de la vida, y sobre todo en esta primera trilogía, la trilogía de Salta o esta trilogía de mujeres que es lo que más conocemos de tu trabajo. ¿De dónde salen esas historias? Bueno, vamos a ir por producto. Vamos a ir por producto, ok. Para hacer esta película, esta fue que es la primera, fue una cantidad de notas sobre mi familia, sobre gente conocida, amigos, cosas que me parecían un poco horrorosas, otras que me parecían graciosas, pero también un poco horrorosas. Y muchas notas, y en algún momento empecé a escribir esta. Y un poco el trasfondo de esta es, de La Ciénaga, es la intemperie, no sé si la intemperie sería el desamparo divino. Ok. Muy bien. Ahora vamos a esta. Ok. Holy Girl. No, bueno, la Niña Santa, sí. A esta no la tradujeron al nombre. No. En todos los países se estrenó igual y esta solamente, sí, esta sí le tradujeron. Bueno, pero La Niña Santa, esta sale de que no hay ninguna mujer en el planeta que no haya sufrido algún tipo de pequeño abuso, con suerte pequeño, en la calle, en un colectivo, en un medio público. Y esa experiencia puede ser, depende qué herramientas tenga uno para pensarla, puede ser algo tremendo o puede ser, o puede uno dar vuelta a la historia. Y bueno, y en esta película te diría que la trama de fondo es esa situación, una chica que un tipo la toca en la calle, pero lo que más me interesaba a mí es como la imposibilidad de discernir el bien del mal y cómo una cosa se puede dar vuelta y convertir en otra, y era un poco eso. Lucrecia, a propósito justo de esta, ¿pensarías que hoy, digamos, toda la discusión en torno a la perspectiva de género y tal, le da como una nueva lectura justamente a La Niña Santa y a tu cine justamente como esta primera etapa de su cine, o nunca piensas en eso? No, yo no pienso en eso, yo ya soy mujer, no tengo que, no tengo que hacer ningún esfuerzo para pensar como mujer, porque ya soy. Y además, como para un tema que me inevitable cuando uno hace algo como están las cosas en el mundo, es inevitable que el gran conflicto de todas las personas es con el poder y con los abusos de poder de alguna manera. Así que creo que existe una situación en una enorme mayoría de mujeres que es comprensible que haya que ir con un discurso tan de frente y concreto en contra
de la violencia de género, de la desigualdad de ingresos, bueno, en fin, todo el aborto, todos los temas que están postergados y que ya la sociedad convive con eso, pero todavía ni la justicia, ni a nivel medidas de gobierno, es como, viste, la sociedad se transforma primero que todo lo demás. Pero también las películas acaban teniendo una vigencia distinta, probablemente, ¿no? O una pertinencia distinta cuando los temas llegan a la mesa, probablemente, ¿no? Y siento que con La Niña Santa pasa un poco eso quizás pase, para el mundo de las mujeres estos temas existen hace siglos. O sea, quizás para un público que esté un poco dormido le pueda resultar una novedad, pero bueno. Y sí, no sé, con respecto a esto, celebro la bienvenida de todos los movimientos de enojo de las mujeres y de lucha, porque si uno piensa en los últimos 70 años, lo que más ha transformado el mundo ha sido la lucha de las mujeres, ¿no? A veces la lucha de las mujeres, que es una lucha de las mujeres, pero que es para transformar el mundo mejor para hombres y mujeres, ¿no? El mío lo transformaron las sufragistas de los años 20, las feministas de los años 60. Mi vida ha sido muy fácil gracias a esas mujeres. Claro. Vamos con la Mujer sin Cabeza. Mujer sin Cabeza. La Mujer Rubia en España. Mujer Rubia. Este afiche lo hizo el mismo que le hace los afiches Gatti a Almodóvar. La mujer, esta es la de España, porque en España no se podía llamar La Mujer sin Cabeza, porque en la misma época había un libro que había salido, se llamaba La Mujer sin Cabeza. Y bueno, La Mujer Rubia era, viste que los españoles tienen una manía por cambiar los títulos. De maneras horrorosas, ¿no? Algunas muy graciosas y algunas espantosas. Las sugerencias que me habían dado para cambiarle el título estaban en la línea del horroroso. Una era... no sé, no me acuerdo bien, pero era del estilo accidente o crimen. Ok. Y yo decía, bueno, ¿qué más? Bueno, eran de ese estilo, por suerte quedó de la mujer. Bueno, y La Mujer sin Cabeza surge que en los años 90, no sé si aquí pasó, creo que es un poco parejo en toda Latinoamérica, hubo un auge de las 4x4. De las camionetas. Sí, y también donde es el neoliberalismo que entró en vigencia locamente en esos años, había un fenómeno que era como la exaltación de la propia riqueza y del propio bienestar y la protección de eso a cualquier precio. Entonces, en esa época corría mucho que si atropellabas a alguien, en la gente que tenía mucho que perder en cuanto a bienes económicos, que no había que detenerse porque eso podía ser para un asalto, o también que bueno, era un accidente, qué desgracia, y te ibas a arruinar la vida si parabas a ayudar y esa persona había fallecido. Y hubo un caso terrible que sucedió en Buenos Aires, de una chica muy jovencita, menor de edad, 17 años, creo que tenía 17, que iba manejando una camioneta de estas enormes. Digo la 4x4 porque es una camioneta alta donde es más difícil la visión desde esa camioneta. Y que, no sé por qué, son camionetas que empujan al que maneja a sentirse como en un estadio superior de la humanidad. Y esta chica, se ve, es inexperta, manejaba muy rápido por una avenida muy famosa, Libertador, de Buenos Aires, y atropelló a un chico de 14 años, es decir, un chico 3 años más chico que ella. Y ese chico falleció ahí a poco de que sucedió el accidente. Esta chica huyó, que en un primer momento uno puede ser una persona joven, se asustó, y después pasó la cosa más horrorosa que puede suceder a un hijo, que es que los padres creyeron que lo mejor que podían hacer por esa chica era ocultar, mandaron la camioneta inmediatamente a un taller, la mantuvieron oculta, la hicieron reparar, un poco cosas que pasan en La Mujer sin Cabeza, y por supuesto todo esto se desmanteló, se descubrió, y esa chica es el día de hoy que tendrá que convivir con una condena social que por ser menor de edad fue bastante
la condena judicial fue bastante leve, pero el mal actuar de los padres creo que le deben haber empañado muchísimo. No digo que su vida esté arruinada, pero le deben haber empañado muchísimo, muchos años muy hermosos de su vida. Oye, Lucrecia, pensando como en estas primeras películas y viendo que pasaron casi 10 años desde justo la experiencia de La mujer sin cabeza. No está la caja de Sama. No está la caja de Sama, justamente porque es la más reciente película y aún no la tenemos aquí en DVD disponible. Pero pensarías que hay una ruptura justamente como de estas primeras, digamos, como este primer planteamiento narrativo, temático y tal, que se refería a una región muy concreta que tiene que ver directamente con tu vida, como originaria de Salta, y Sama, que bueno, que es una película basada en una novela, con un protagonista masculino, etcétera. Lo del protagonista masculino femenino, eso es algo que yo ni me doy cuenta. No es que me diga, ay, voy a hacer una película sobre una protagonista mujer para así defender. No se puede pensar así, porque eso sirve para hacer un panfleto, sirve para escribir una nota periodística, pero no se puede filmar de esa manera, con un programa ideológico. Sí, por muy bueno que sea, bueno que sea, no se puede construir desde ahí, porque quien sostiene, quien está en una lucha de esas, está defendiendo de una manera a veces muy rígida algo que es la verdad. En el caso de lo que se está luchando ahora, no lo subestimo en absoluto, ni voy a de ninguna manera disminuir lo que es la lucha de las mujeres, pero no es posible para mí desde ese lugar construir cosas narrativas, me parece. Claro, pero pensaba más bien que sí parece una película completamente distinta a esas. Quizás no formalmente, o sea, pero sí... Cuando yo terminé La mujer sin cabeza, tuve la sensación de que había terminado un algo que no sé qué es, porque todavía no sé qué es. No siento que las decisiones que tomé para hacer Sama ni en torno a Sama sean una estrategia de ahora voy a direccionar mi carrera hacia el mundo. Bueno, en medio estuvo El Eternauta, un proyecto que además esperamos mucho, una novela gráfica fantástica, el gran clásico de la novela gráfica. Y ciencia ficción, que a mí me encanta. Ciencia ficción, o sea, que iba a ser, bueno, sin duda otra ruptura total, digamos, con este primer mundo, ¿no? Y llega Sama, que me parece que no deja de ser una ruptura también con lo anterior. Sama quizás está más en relación con El Eternauta que con haber, bueno, aunque no exista, aunque no exista, me parece que está en relación con El Eternauta, es salir del tiempo de uno, es como reflexionar sobre el tiempo, sí, seguro. No siento yo una gran ruptura, yo entiendo que de afuera se vea, pero lo que de afuera es también así como si alguien te dice artista, de afuera que digan lo que quieran, yo sé lo que soy una persona que trabaja. A mí artista me suena un vago que está consagrado y que quiere vivir de los demás. Ok. No, yo trabajo en esto, no gano fortunas, trabajo duramente y nada, es Me encantó una entrevista donde decías que, bueno, dirigí 3 películas, por lo tanto creo que puedo asumirme como una directora de cine, por ahora. Pero igual no es un tema ni que me interesa ser directora de cine, ni tampoco estoy loca por filmar. Yo veo gente que dice, ay sí, porque no sé qué, quiero hacer una... No sé, menos, acabo de estrenar una película, lo que más quiero es estar de vacaciones. Ok, bueno, en lo que llegan esas vacaciones, vamos a un corte aquí en Cinema 20.1 y regresamos a platicar con Lucrecia Martel. Gracias. Pues seguimos aquí en Cinema 20.1 platicando con Lucrecia Martel y bueno, se lo decía un poco fuera del aire, uno pensaría que cuando uno ve con cierta veneración y reverencia películas que son, bueno, fantásticas como las suyas, uno pensaría que se va a encontrar con alguien sumamente grave y difícil y me parece que ha sido todo lo contrario y te lo agradezco Quizás mucho. para la convivencia solo. Ok. Es algo que no, tenés riesgo. Lucrecia, me gustaría un poco platicar acerca de algunos aspectos formales. Tu relación, justamente, has venido hablando en varias entrevistas y de hecho la charla que viniste a dar acá tiene que ver con el sonido, que me gustaría que abordáramos un poco eso, pero me gustaría antes de llegar ahí, llegar como justamente con este planteamiento del sonido, ¿cuál es tu relación con las imágenes? ¿Cuál es tu relación con la fotografía, con la concepción formal, un poco visual que tienen tus películas?
Sé que suena una pregunta así, pero... No, está bien, pero mira, cuando yo hablo del sonido, en realidad no es que me importa tanto el sonido de la película. Si no hablas de la banda sonora, en realidad, ¿no? No es la banda sonora lo que me preocupa y ahí trabajo como trabaja cualquier director, sino que a mí me sirve pensar desde el sonido para pensar la puesta en escena, para cosas de los personajes y también para definir la imagen, porque vos en la medida que tenés claro cómo vas a hacer, cuál es el concepto sonoro, qué cosas van a estar en off, qué cosas van a estar on dentro de la imagen, también se va configurando un tipo de imagen. Yo ni dibujo, ni pienso antes, lo defino en el set. ¿No haces storyboard, ni shooting, ni nada? No. ¿No? No, porque ya lo hice porque me lo pidieron los productores para La Ciénaga. Y yo les dije, no me va a servir, no me va a servir. Me dijeron, sí, ya vas a ver que te va a servir porque no tenés experiencia. Ellos tampoco tenían experiencia porque los que me pidieron eso hacían televisión. Y entonces me junté con un chico, dibujamos toda la película y yo dije, bueno, nada, era por complacerlos, realmente estaban arriesgándose y poniendo plata en la película. Y cuando estuvo terminado eso, creo una cosa así de storyboard, la dejé en mi casa y ni siquiera la llevé al rodaje. Ok. No era... Eso quiere decir que construyes el plano en la locación, construyes sí, el por plano eso a en el veces espacio. demoro. Te digo, en Sama hacía 5 tomas por día, filmo poco, filmo pocas tomas por día porque filmo lo que necesito y prefiero demorar en filmar lo que necesito que filmar a la marchanta, cosas que no... Después, que no vas a usar. Sí, o que después me parecen, nada, que no me sirven. Pero llegas con una idea preconcebida, digo, es decir, tú escribes Un los poco guiones, sí, por apenas, supuesto que... digamos, vas unos días yo saco fotos, muchas fotos del set y pienso, bueno, por aquí, por allá, pero hasta que no tenés los actores, realmente es muy difícil concebir la imagen. ¿Pero ensayas? ¿Ensayas? Es decir, no en el rodaje, por supuesto, que por supuesto ensayas, sino previamente... No las escenas de la película, ensayo los vínculos, el modo de hablar. Haciendo improvisaciones. Claro, sí, pero poco. Lo que pasa es que, mira, lo peor que le puede pasar a una persona cuando filma es aburrirse. Y si ya ensayaste tanto, ya es como que ya pasaste por la película. Entonces yo prefiero tener algo de novedad y me gusta el vértigo de no saber qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer. Me gusta un poco esa adrenalina del momento. Volviendo a esta relación con la imagen y con la fotografía, me llama la atención que cada una de tus películas está fotografiada por alguien distinto. ¿Por qué? Sí. Porque me da curiosidad ver cómo es otra persona. Y son toda gente buenísima. Tengo suerte que he trabajado con toda gente buenísima profesionalmente y como persona. Y me da curiosidad a ver el otro. No tengo... no es un lugar donde no siento riesgo. Sí, por ahí me gusta mucho trabajar con Guido Berenblum para el sonido, o con Emanuel Crozet para la mezcla, porque ya nos conocemos y siempre el trabajo sobre sonido es más complejo. El trabajo sobre la imagen son los días de rodaje y un poco... ya está, ahí se termina. En cambio, el trabajo con el sonido es el rodaje, es la postproducción, los días que te lleva de postproducción de imagen son 2 semanas, 3. Y en cambio, la postproducción de sonido son 10, 12 semanas, no sé, nos tomamos un montón de tiempo con Sama. Entonces, la verdad que no necesito... Ni además, como yo encuadro, yo hago el encuadre, lo que necesito es como a conversar con alguien que me proponga cosas, que sea una buena persona, que no le grite a la gente. Sin embargo, que a veces hay más refinamiento, digamos, como en las ideas visuales también. Digo, que también implica como una madurez tuya como cineasta. No, eso no sé, la verdad. ¿Vos decís comparando una con las otras? Digamos, si uno parte de La Ciénaga y siente como estas texturas que tenía esa película, incluso el encuadre, como está planteado, a Sama, digamos que me parece que sí hay como toda una construcción que ha ido evolucionando, digo, no porque diga que lo primero esté mal, en realidad, sino, digo, porque francamente va transformándose, incluso puede ser, focales más largas en algunas películas, es decir, sí hay como otras ideas, ¿no? Sí, puede ser, no soy tan de ponerme a ver qué es cuál es
¿Viste? La persona que hace cine no se tiene que poner a pensar si tiene estilo o no tiene estilo. Eso que lo piensen otras personas. ¿Tú nunca lo piensas? Es que es aburridísimo. O sea, no podríamos ir a un estilo Lucrecia Martel. Y primero que no sabría cuál es. Y después que es la conversación más aburrida del mundo para mí. Y te digo, yo aparte un poco hago cine porque me encanta conversar. Y no me encanta conversar sobre mí. Has hecho últimamente algunas declaraciones a partir justamente del estreno de Sama que me llamaron mucho la atención y que tienen que ver con la narrativa, particularmente con la narrativa televisiva que hoy nos domina y que tiene que ver, tú lo decías, con el relato del siglo XIX, con las series, ¿no? Como volver un poco al folletín alguien me de las criticó, series. y con mucha razón, alguien que se ve que sabe más que yo, decía que no, estaba de acuerdo que las series son un retroceso, pero no con los argumentos que yo decía. Así que no los voy a repetir. Pero lo que sinceramente siento es que el cine había llegado, y los documentales ni te digo, a unas formas narrativas donde el argumento no era lo que definía la cosa, sino un montón de decisiones formales donde el argumento era una pequeña línea dentro de eso. Y que no significa que sean películas experimentales sobre cosas raras, colores, cositas raras, brillos raros, y que me hago así la persona rara. No, son películas narrativas, solamente que no están tan fuertemente apoyadas en el argumento. Y en cambio ahora la serie volvió todo para atrás, es puro argumento, es como si pasáramos del cine mudo al cine sonoro, que fue una pérdida de elegancia, claro, y de lenguaje. De lenguaje, de agilidad, de ideas. Y ahora otra vez estamos como en un momento, y encima con algo muy peligroso. ¿Quiénes producen las series? ¿Quiénes son las plataformas que las promueven? Está en manos de otro. Es un formato que viene de manos de otro para ser distribuidos por otros. Por otro estoy refiriéndome a, como siempre, la industria mainstream, que es básicamente norteamericana. Entonces, no sé, es como entregarse de pies y manos a una cosa que era más atractiva. Y puedo suponerte, el público que ve televisión a la noche en su casa. Eso que prende Netflix y lo ve en su computadora. Bueno, prende Netflix. Y decime cuántas parejas resolvieron el tema de la noche con las series. Y ya no tienen ni que hablar, no tienen ni acostarse juntos, están viendo series y sienten que la vida es una maravilla porque ven juntos el capítulo 8 de 13 horas Game de of House Thrones. of Cards, ¿no? Bueno, y es una calamidad eso. Y aparte es raro, desde el más chiquito al más grande todos miran las series, las mismas series, les gustan las mismas series. Pero por otro lado también leí otra afirmación que me pareció súper interesante, que decías, bueno, existe esta narrativa tradicional, hay cineastas que han tratado de romper, digamos, con nuestra narrativa tradicional, pero hoy los jóvenes o los estudiantes de cine, o no recuerdo exactamente cómo lo decías, pensar en la no narrativa o en algo que se aleje cada vez más de ese relato, tampoco es como el camino. Ojo, yo no digo que se aleje del relato. Kubrick no se aleja del relato, y tiene una complejidad narrativa, visual, sonora enorme. Y todos dicen, bueno, pero Twin Peaks es una excepción, la eterna excepción que deja siempre Estados Unidos al loquito, es el corral del loquito. Claro. Me parece a mí que lo que pasa con los chicos jóvenes, que pobres, están desesperados por hacer, y yo entiendo eso. Cuando estás desesperado porque querés hacer algo, porque te gusta narrar audiovisualmente y ves que se habla de que se pueden presentar proyectos en Netflix, y aparte vos fíjate cómo buscan estas empresas, buscan contenido. ¿Qué es eso? Claro. ¿Qué es contenido? Contenido puede ser carne picada dentro de una lata. Claro. Entonces ya esa forma de hablar, te das cuenta que quienes tienen en sus manos esta preocupación, no sé si hay gente muy sofisticada intelectualmente. Y no estoy hablando en desmedro de la calidad y de los tipos que trabajan en las series y eso, pero lo que estoy hablando es que es un modelo narrativo muy desde la industria, no desde una persona que quiere narrar algo. El otro día me decían, bueno, pero mirá Making of Murder, Making a Murder, no me acuerdo.
Making a Murder, notable, que es notable lo que cuenta. Ahora, para mí también tiene una ineficacia, hay algo ahí que se queda en una superficie que podría haber ido más allá. Estoy segura si esas personas tuvieran la posibilidad de hacer algo con otro formato, podrían haber llegado más lejos y no habrían reiterado tantas cosas, se habrían dado cuenta que han repetido demasiadas ideas, que había mucho, se podía ir más adentro de ese tema. Entonces el formato es un formato para vagos, donde repetís 5 minutos al final y 5 minutos al principio y tenés 20 para hacer algo más o menos, y una cantidad de reiteraciones que en una película no las tolerarías. Solamente digo que pensemos qué pasa, porque eso, y quiénes tienen en sus manos la producción y distribución de eso. ¿Y cuáles son los relatos que nos interesan? O sea, por lo menos a la gente que los hace. Pues. Yo conozco tantos latinoamericanos que están tratando de hacer Narcos 8 porque se dan cuenta que les entusiasma eso a Netflix y a las otras plataformas. Y entonces, ¿qué tienen que hacer? Recurrir a todos los lugares comunes del mundo narco latinoamericano para satisfacer una expectativa. Es patético. No sé. Yo podría seguir así arrobado, escuchando tus opiniones de las series y leí también. Encima la gente habla con un respeto como si estuviera hablando de la madre. Son series. Claro. ¿Viste? Nada, hablemos mal, ¿qué nos importa? Están lejos. Lucrecia, se acabó este programa. Te agradezco muchísimo que hayas venido y te agradezco muchísimo tu generosidad para compartirnos un poquito de esos procesos que siempre nos intrigan mucho. O sea, me encantó saber que llegabas al set sin una idea preconcebida, me encantó saber que... De imagen, por lo menos. Claro, menos. de imagen, que no trabajas tanto con los actores. Sí. Y si queremos escucharte hablar más de sonido, bueno, ahí está. Bueno, Roberto, cuando quieras invitarme. Conste. Ok, ya Lucrecia Martel lo dijo al aire, así que la próxima vez que esté aquí, estará sin duda aquí en Cinema 20.1. Nos vemos por aquí la próxima semana.